Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. El IBEX 35, lo que va de año, lleva una subida superior al 15%. El Eurostock 50 gana un 7%. Los índices americanos, el Dow Jones un más 15% desde enero, el Nasdaq un más 25% y el S&P 500 un más 25%. Miramos a la renta variable y también a la renta fija con Álvaro Fernández Arrieta, que es codirector de desarrollo de negocio de Capital Group Iberia. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Bueno, encantado de estar contigo y con los oyentes. La verdad es que este año los índices de bolsa han volado, especialmente los índices americanos. ¿Los inversores ahorradores españoles han aprovechado este buen tono de las bolsas o se han perdido el repunte? Pues por desgracia yo creo que aunque ya somos muchos en general, el mercado sí que, o sea, cuando vimos tu programa sí que en general la tendencia es a decir que la gente tenía que estar invertido. Pues yo creo que sigue habiendo mucho dinero en mercado monetario o en letras del tesoro y este tipo de instrumentos. La verdad es que si vamos a lo que decíamos nosotros hace ya tiempo, ya cuando se empezaba a prever un escenario de bajadas de tipos, sí que decíamos que la gente tenía que cambiar un poco, que tenía lógica haber estado pues un poco más protegido después de aquel fatídico año 2022, pero que ese escenario nos dejaba en una carretera bastante diferente y que la gente tenía que empezar a estar invertido en el mercado. Y la verdad es que desde entonces, pues lo que tú dices, prácticamente el Standard & Poor's pues ha volado, estamos hablando de rentabilidades por encima del 30%. Si nos vamos a la renta fija, un índice normal de renta fija americana también está por encima del 10%, con lo cual, claro, si mezclas una cartera de los dos, pues claro, estamos hablando de rentabilidades de cerca del 25%, ¿no? Dicho eso, la pregunta que se pueden hacer los inversores es, bueno, pues entonces ya me he perdido el tren, ya no hago nada. Pues la respuesta es no, y esa es la buena noticia y es lo que a mí me gustaría que se quedara la gente. Si analizamos un poco el escenario en el que nos encontramos, que es de bajadas de tipos, eso es innegable, ya es más discutible cuánto van a bajar, cuánto tiempo y hasta cuándo, pero estamos en un escenario de baja de tipos. Si analizamos qué es lo que ha pasado en todos los escenarios anteriores de bajadas de tipos y miramos cuál ha sido la rentabilidad pasados 3 años o pasados 5, prácticamente mires donde mires, las rentabilidades son positivas. O sea, si miramos a rentabilidades en renta fija 3 años después de la bajada de tipos o 5 años después, pues estamos hablando de rentabilidades medias pues cercanas al 8% en un caso y al 5% en el otro. Es decir, una rentabilidad anualizada del 8% 3 años después de la última subida de tipos o del 5% en el caso de la renta fija. Y si nos vamos a renta variable, es prácticamente el doble. O sea, es decir, estamos hablando las rentabilidades 5 años después de la última subida de tipos del Standard & Poor's, no hace falta irse más lejos ni asumir más riesgos del Standard & Poor's. Estamos hablando de rentabilidades anualizadas en torno al 10%. Con lo cual ya veníamos diciendo que había que estar invertido. Bien, no pasa nada. Lo importante es que la gente piense y entienda que todavía queda recorrido. Vale, queda recorrido a pesar de las valoraciones, porque yo veo algunos títulos, especialmente todo lo que es tecnología y todo lo ligado en inteligencia artificial y también todas las megacaps que han volado mucho más que los índices. No sé si llegamos a encontrar valoraciones atractivas o ya están demasiado ajustadas. Pues mira, hay un poco de todo, Susana, como en botica. Yo creo que para la renta variable lo importante es, volvemos a lo mismo, ¿no? Entender el marco en el que estamos. Y el marco en el que estamos es un marco en el que la Reserva Federal, los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, pues han logrado bajar la inflación sin llevar a una economía a recesión, con lo cual esto pues nos mete en un escenario de recorte de tipos y esto históricamente es bueno para la renta variable. ¿Qué es lo que pasa? Pues un poco lo que tú dices, ¿no? Que hay que empezar a mirar y bueno, pues ser bastante selectivos. Nosotros, ¿qué es lo que pensamos?
Pues que sí es verdad que bueno, pues la renta variable en los últimos años ha estado liderada básicamente por lo podemos contar con prácticamente los dos dedos de la mano, o sea, los dedos de las dos manos, las compañías que han tirado el mercado. Lo que nosotros pensamos es que ese liderazgo de los mercados se va a ampliar, y se va a ampliar bastante. Es decir, ya fuera de ese tipo de compañías de las que tú decías, pues vemos cosas interesantes. Vemos cosas interesantes, pues yo qué sé, en equipos aeroespaciales, en biotecnología, en el sector de los viajes, en el transporte aéreo. Analizas, no sé, temas relacionados hablando un poco paralelamente o tangencialmente con la inteligencia artificial, pues todo lo que es lo relacionado con infraestructuras, ¿no? Con las infraestructuras que son necesarias para la construcción de esos centros de datos de inteligencia artificial. Pues eso tanto eso como el auge de los vehículos eléctricos, pues hace, por ejemplo, que haya mucha más producción de energía, tanto nuclear como de gas natural y de baterías, con lo cual pues te hace tirar hacia otros sectores, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y si vamos a valoraciones, sí que es verdad que, por ejemplo, pues Estados Unidos sí que está en la parte un poco más exigente, pero si vamos para las geográficas, realmente es la única. Es decir, Europa está muy próximo a su media, incluso un poquito por debajo. Si nos vamos a Japón, por ejemplo, muy próximo a su media, incluso un poquito por encima, y mercados emergentes está prácticamente en su media. Y si fuéramos a sectores, ¿no? De eso que decíamos nosotros, que lo que pensamos que el mercado va a ser, los líderes del mercado de ahora van a ser bastante diferentes dentro de 5 años y dentro de 10. Si miramos por sectores las valoraciones, en general, salvo tecnología, que efectivamente está en la parte un poco más exigente, pero tampoco está en máximos, el resto están cercanos a su media, un poco por encima, pero lo que es seguro es que todos lejos de los máximos históricos que alguna vez han tocado. Por la parte de renta fija, se abrió una ventana de oportunidad muy importante cuando los tipos de interés empezaron a subir, pero ahora los bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han iniciado un ciclo bajista de tipos de interés. ¿Hemos perdido la oportunidad? Pues no, tampoco. Y esa es la parte también buena, porque yo creo que los ahorradores que nos estén oyendo es, bueno, pero es que a mí la renta variable pues es demasiado volátil, no me gusta, o mi horizonte temporal es, aún queriendo invertir en renta variable, pues mi horizonte temporal es corto y no puedo asumir la volatilidad de renta variable. Joder, pues es que la parte de renta fija ya están bajando los tipos, con lo cual ya me lo he perdido. Pues tampoco, eso es lo que queremos insistir. Es decir, estamos en un escenario de periodo de bajada de tipos. Cuando los tipos bajan, suben los precios de los bonos que tenemos en cartera, con lo cual eso es positivo para nuestros bonos. Si además vamos a ver cómo evoluciona la economía, pues veremos a ver. Ahora, pues si analizamos la economía americana, por ejemplo, imaginaros que se ralentiza un poquito más, ¿esto a qué llevaría? Llevaría a que el Banco Central todavía recortara los tipos un poquito más, con lo cual los precios de los bonos que tenemos en cartera aumentarían. Pero es que si no pasara nada, digamos, con un escenario de tipos como el actual, en el que los tipos se mantuvieran así durante más tiempo, o tardaran un poquito más las bajadas de tipos, o se ralentizaran las bajadas de tipos porque la economía sigue fuerte, el cupón que nos pagan ahora los bonos son muy atractivos y son una diferencia fundamental a lo que había hace unos años. Sabes que en Capital Group somos una gestora muy de análisis y nos gusta muchísimo analizar las cosas antes de invertir. Si analizas prácticamente los últimos 30, 40 años, te dice que en el caso de renta fija, te dice que los cupones actuales siempre la renta fija pues no es fija, pero desde luego lo que sí son matemáticas. Y entonces lo que te dice es que bueno, el cupón actual que pagan los diferentes activos es una buena aproximación a la rentabilidad anualizada de los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, si nos vamos a los cupones que está pagando ahora mismo, pues sin irse muy lejos, sin irse a cosas muy agresivas, una renta fija investment grade, pues estamos hablando de cupones de una yield cercana al 5%, por lo cual, bueno, pues esto te dice que una buena aproximación a la posible rentabilidad anualizada año por año durante los siguientes 5 será ese 5%. Y hay una cosa muy importante, Joana, yo creo que sí es importante recalcarle a la gente, en cuanto a si nos hemos perdido el tren en renta fija o no. Si miramos este cupón de 5%, por ejemplo, de la renta fija de investment grade, es prácticamente similar al que había hace casi 2 años. O sea, a cierre del 22
Este 4,8 que hay ahora aproximadamente era un 5,1 o 5,2, o sea, cupones muy similares, pero ha habido una cosa que ha cambiado radicalmente y es la inflación. Acordaos la inflación que había a cierre del 22 y la inflación que hay ahora, que es prácticamente un tercio. Es decir, si antes teníamos cupones alrededor de 5 con una inflación al 5 o al 6 y superior, estábamos perdiendo dinero. Ahora la diferencia es que este cupón muy cercano al 5, la inflación actual está prácticamente en la mitad, está cercano al 2,5, con lo cual realmente el dinero que estamos ganando es mucho mayor de lo que teníamos antes. Vale, y luego por la parte de activos, ¿más investment grade o como vemos un escenario de no recesión, podemos picotear en high yield? O sea, ¿qué tipo de activos deben componer esa cartera de renta fija? Pues ahí depende un poco del escenario de cada uno, sobre todo depende un poco de la tolerancia al riesgo de cada uno de los ahorradores de renta fija. Yo creo que si tuviéramos que elegir un solo subactivo, quizá en la parte de investment grade es donde más cómodos nos podríamos sentir, porque realmente estos cupones que pagan ahora, el investment grade, digamos que no te hace falta asumir volatilidades superiores para obtener cupones en torno al 4 o 5%. Pero esto sería si tuviéramos que elegir un solo subsector o señalar especialmente alguno. Yo lo que haría, en el caso de un inversor en renta fija, sería tener, idealmente a través de fondos, evidentemente, por muchas cosas, pero tener un fondo que sea un poco flexible dentro de esa, que tenga un poco de todo de esta renta fija, que tenga un poco de investment, que tenga investment grade, que tenga high yield, que tenga también renta fija emergente y que tenga también titulizaciones en el caso del mercado americano, que es un proxy prácticamente a investment grade, porque el escenario te dice que es un poco cambiante, es decir, el escenario es positivo para renta fija, pero cuáles vayan a ir siendo las subclases que mejor lo vayan haciendo durante los siguientes 6 meses, un año, va a ser un poco cambiante y máxime viendo el resultado de las elecciones americanas, ¿no? Lo que sí es importante dentro de eso es que un inversor elija un fondo básicamente que pueda entender, es decir, no es, mira, voy a invertir en un fondo que no sé lo que hace. Yo creo que lo importante es que sean fondos que tengan un poquito de todo, como te decía, pero que tengan un poquito de todo dentro de unas guías, es decir, que tenga exposición a los diferentes activos, que sea flexible dentro de eso, pero que yo siempre como inversor o como ahorrador sepa dónde estoy metido, ¿no? Que tenga unos guardarraíles, digamos, ¿no? Tanto en los diferentes activos como en la parte de duración, que tampoco sea el típico fondo que puede irse de duración a más 20 y menos 10. O sea, básicamente que sea entendible, que un inversor, un ahorrador, cuando coja la ficha del fondo en el que está invertido, lo pueda entender. A ver, eso para mí sería la parte más importante. Y lo último, todo esto que me estás contando, vosotros apostáis mucho por la formación, por la educación financiera. ¿Todo lo reflejáis en ese Capital Ideas, que es vuestra página web donde podemos acceder de forma gratuita a contenido sencillo, ágil, cercano? Pues sí, efectivamente. Yo la verdad es que le recomiendo a todo el mundo que entre en capitalideas.es y se dé de alta y lo vea. Ahí no hay información comercial, no va a encontrar información de los fondos de Capital Group en absoluto. Para eso tenemos nuestra página web. Capitalideas.es es una herramienta de formación, una herramienta de información. Capital Group somos la gestora activa más grande del mundo. Con lo cual lo que hacemos es poner ahí pues un poco lo que pensamos. Son documentos en español, son documentos cortos, no son los típicos informes de 30 a 40 hojas que es complicado de leer, cortos en español, sensibles, entendibles, gratis y con diferentes bloques. Pues hay un bloque de mercados y economía, que de hecho precisamente, mira, lo último que hemos colgado ahí es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De si qué pensamos de si los inversores se han perdido el repunte de los mercados, pero también colgábamos hace en 3 semanas un poco cuál era el escenario de las elecciones en Estados Unidos, o si te vas a la parte de renta variable, que tenemos un bloque de renta variable, pues pensar un poco también inteligencia artificial, pero cuáles son las compañías de la vieja economía o sectores de la vieja economía que se pueden ver favorecidos con el tema de la inteligencia artificial,
o un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? De si estamos pues en un punto de inflexión en el nivel de concentración de los mercados con las 7 magníficas versus las no 7 magníficas. Y todo esto, lo que te digo, en informes muy cortitos, muy fácilmente entendibles y muy fácilmente leíbles. Muy bien, pues Álvaro Fernández Arrieta desde Capital Group. Gracias por los argumentos, por las estrategias. Veremos cómo se da la recta final de este año. Y nada, se trata de formar y educar en ahorro constante a largo plazo, diversificado y con criterio, con sentido. Muchísimas gracias, cuídate mucho y un abrazo fuerte a todo el equipo. Muchas gracias, Susana. Gracias, chao, adiós. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.